Había una joven llamada Valentina que vivía en una gran ciudad, rodeada de todo lo que el dinero puede comprar: apartamento alto, coche del año, ropa que nunca salía del armario. Su familia era rica de esa manera, que hace que las personas bajen la cabeza cuando pasas. Pero Valentina cargaba un peso que nadie veía. Era infeliz, no de una manera dramática, no con llanto delante de todo el mundo. Era una tristeza silenciosa, que se quedaba ahí, sentada en su pecho, todas las noches, después de que la casa se vaciaba y la sonrisa ya no necesitaba ser mantenida. Miraba hacia el horizonte por la ventana de su apartamento y sentía que la vida pasaba del otro lado del vidrio, y ella no podía abrir la ventana. Su padre, don Arnaldo, era un hombre de negocios, que amaba a su hija de la única manera que sabía, con regalos, con cuentas pagadas, con planes listos. Una mañana colocó la pluma sobre la mesa y dijo: Valentina, es hora de que asumas la empresa ante. Has graduado. ¿Qué estás esperando? Y Valentina, que había ensayado ese momento durante meses, miró a su padre a los ojos y dijo: Papá, quiero ser maestra. El silencio que cayó en esa sala pesó más que todos los muebles de su casa juntos. La madre, doña Perpetua, tragó saliva. El padre se quedó mirando a su hija, como si hubiera hablado en otro idioma. Maestra, repitió él, despacio, probando la palabra en su boca, como quien muerde algo cuyo sabor no conoce. Maestra, confirmó ella, sin apartar la mirada. Lo que nadie sabía era que Valentina había hecho la licenciatura en pedagogía a escondidas, estudiando de madrugada, pagando con su propio dinero. Había sido durante un proyecto voluntario en una escuela pública que descubrió por primera vez en su vida lo que era sentir el corazón lleno, el momento exacto en que un niño entiende algo que no entendía antes. Esa luz que se enciende en los ojos era como ver salir el sol dentro de una persona. Y una vez que ves eso, ya no hay forma de fingir que cualquier otra cosa es. Colocó el diploma sobre la mesa de su padre. Él lo miró durante mucho tiempo. Entonces dijo: Estás loca. Quizás, respondió ella, pero es mi locura. Y voy a vivirla. Fue aprobada en un proceso selectivo del gobierno y asignada para enseñar en un pueblito llamado Vila do Pin, tan pequeño que no aparecía en muchos GPS, donde la tierra era color óxido, el cielo era enorme y el viento olía a monte mojado. La víspera del viaje, mientras hacía las maletas, su madre entró en la habitación sin tocar. Se quedó parada en la puerta un momento, mirando a su hija doblar la ropa en silencio. Luego caminó hasta ella, sin decir nada, y la abrazó. Un abrazo de verdad, de esos que aprietan con fuerza y no quieren soltar, de esos que dicen todo lo que la boca no sabe cómo expresar. Ve con Dios, hija mía, susurró, y no dejes que esta gente te rompa. Valentina partió de madrugada en un autobús que olía a cuero viejo y diésel. Mientras la gran ciudad desaparecía en el espejo retrovisor, apoyó la frente en el vidrio frío y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba huyendo de nada. Estaba yendo hacia algo. Vila do Pin, o apareció en el horizonte como un dibujo hecho por mano de niño en casas bajas, pintadas de colores alegres. Una plaza con una fuente que no funcionaba desde hacía años. Una iglesita con una campana ligeramente torcida y una escuela de techo rojo que parecía construida con mucho amor y poco cemento. Cuando el autobús se detuvo y la puerta se abrió, Valentina bajó con la maleta en la mano y los ojos muy abiertos. Una señora bajita, de cabello blanco como algodón, vino corriendo hacia ella con los brazos abiertos. La profesora nueva ha llegado. ¡Gente!, gritó, como si fuera una noticia de televisión. Se abrieron ventanas. A niños aparecieron de la nada. Un perro amarillo olfateó la maleta con curiosidad profesional. La señora era doña Eunice,
la directora de la escuela, una mujer que gobernaba aquel pequeño mundo con la firmeza de un general y el corazón de una abuela. Tomó las manos de Valentina con las dos suyas y las apretó con fuerza. Bienvenida al fin del mundo, profesora. Por aquí lo llamamos hogar. Valentina miró a su alrededor. Vio a los niños de ojos curiosos. Vio el azul inmenso del cielo, sin un solo edificio para ocultarlo, y sintió, no pensó, sintió, que estaba en el lugar correcto. Su turma tenía 22 alumnos entre 8 y 12 años. El vino, gordito y gracioso, que hacía reír a toda la sala, antes incluso de abrir la boca. La Rosinja, con trenzas y ojos grandes, que sabía de memoria el nombre de todas las estrellas, el T.O., que casi nunca hablaba, pero dibujaba cosas que dejaban a Valentina sin aliento. Y, la Mariazinha, la más pequeña de todas, que llegaba todos los días con el uniforme impecable y una sonrisa que parecía desafiar al mundo entero. El primer día de clases, Valentina entró al aula y encontró 22 pares de ojos que la analizaban como si fuera un animal exótico, traído de lejos. Fue el vino quien rompió el hielo, como siempre. Mi mamá dijo que las profesoras de Ciudad Grande son arrogantes. La sala rió nerviosa. Valentina también rió de verdad, desde el fondo. Tu mamá tiene razón en ser cuidadosa, dijo ella. Pero yo no soy arrogante, solo soy una persona que lo dejó todo para aprender de ustedes. La Rosina levantó la mano. Pero no vino a enseñar. Quien enseña siempre aprende más, respondió Valentina. Así es como funciona. El vino frunció el ceño, pensativo, como un filósofo que acaba de oír algo que necesita procesar. Profesora, usted es rara. Gracias, dijo ella, inclinando la cabeza como si fuera el mayo ere cumplido del mundo. Y así, en aquella sala sencilla de techo rojo, al final de un camino polvoriento que el GPS no conocía, la vida de Valentina comenzó de verdad. Un cierto día, mientras Valentina borraba el pizarrón después de clase, oyó un ruido afuera. Los niños gritaban, no de pelea, sino de admiración. Fue hasta la ventana y vio. En la placita, frente a la escuela, había parado un jeep verde militar, cubierto de polvo de camino, y bajando de él, con una mochila en la espalda y el uniforme color tierra, estaba un hombre, alto en hombros, de quien ha cargado peso toda la vida. Un rostro esculpido por el cansancio y la determinación, cejas serias, mandíbula firme y ojos del color del cedro, que barrían el lugar con la cautela tranquila de quien fue enseñado a nunca bajar la guardia. Era el sargento Davy, designado por el gobierno para custodiar Vila do Pin, una misión olvidada, de esas que los superiores dan a los soldados que no tienen padrino político. Davy era hijo de trabajador rural y lavandera. Había entrado al ejército a los 17 años, con un sueño simple, a darles una vida mejor a su familia. Subió en la carrera con esfuerzo puro, sin favores de nadie, y había aprendido, de la manera más dolorosa que existe, que el corazón es demasiado arriesgado para dejarlo suelto. 2 años antes, después de 3 años de noviazgo, le había pedido matrimonio a la mujer que amaba. Había ahorrado el dinero, han elegido el anillo, preparado el momento. Y ella había dicho, no, no con crueldad, sino con esa frialdad tranquila que a veces duele más que cualquier rabia. Eres demasiado bueno, David, pero yo necesito a alguien que se quede. Y tú siempre te vas. Desde ese día, aprendió a ser suficiente para sí mismo. Cumplía la misión, así, a las rondas, volvía al silencio y guardaba su corazón como si fuera un objeto demasiado frágil para mostrar. El vino, por supuesto, fue el primero en enfrentar al soldado. Sargento, ¿usted ya mató a alguien? Davy se detuvo en medio del camino. Miró al niño con una expresión que podría haber sido rabia, pero no lo era. No, dijo, y espero nunca tener que hacerlo. Entonces,
porque lleva arma. Por la misma razón que se lleva paraguas, lo llevas esperando no tener que usarlo. El vino miró a su amigo al lado, impresionado. Este tipo es filosófico, murmuró en voz que solo los dos oyeron. Fue en ese exacto momento que Valentina apareció en la puerta de la escuela, llamando a los alumnos para que entraran. Ella y Davi se miraron durante solo un segundo rápido, casi nada, antes de que ella apartara la mirada y volviera adentro. Pero ese segundo fue suficiente para que ambos supieran que ese encuentro no terminaría ahí. Los días fueron pasando sobre Vila Dopin, o con esa calma que solo existe en los lugares pequeños, y Valentina fue siendo abrazada por el pueblo de la manera en que los pueblos pequeños abrazan, despacio al principio, y luego, de una vez, sin aviso, aprendió el nombre de cada habitante, aprendió a identificar el olor de la lluvia antes de que llegara. Creó un proyecto con los niños llamado Voces del Pin. Cada alumno escribía sobre alguien que amaba, sobre un lugar que sentía en el corazón, sobre un sueño que cargaba. Valentina reunió todo en un cuaderno cosido a mano y lo leyó en voz alta para la turma. Cuando llegó la historia del T.O. que había escrito sobre su padre, un hombre que volvía de la labranza todos los días con las manos sangrando, pero la sonrisa intacta, la sala quedó en un silencio profundo. Y entonces el T.O., que casi nunca hablaba, dijo: «Profesora, ¿así es como salvamos a las personas? Contando sus historias». Valentina sintió que se le apretaba la garganta. Exactamente así, Chion. Los encuentros entre Valentina y Davi se fueron convirtiendo en parte de la rutina del pueblo, como el viento de la tarde y la campana torcida de la iglesita. Ella corregía cuadernos en el banco de la plaza. Él aparecía y pedía permiso para sentarse. Se quedaban en silencio, pero era un silencio que no pesaba, que no pedía nada, que simplemente existía como un lugar de descanso para los dos. Una cierta tarde, Davi preguntó, mirando al frente: «¿Le gusta aquí?» «Más de lo que imaginé que me gustaría», respondió ella. «¿Por qué?» Ella pensó por un momento. «Porque aquí las cosas son reales. La alegría es real. Las personas no fingen ser lo que no son». Él se quedó callado. Luego dijo: «Con cuidado. En el ejército aprendes temprano a distinguir quién es de verdad y quién solo está representando». «¿Y yo?», preguntó ella, sin saber por qué lo preguntaba. Él giró el rostro y la miró. Por sus ojos color cedro pasó algo diferente. No la cautela del soldado, la curiosidad honesta de un hombre. «Usted parece de verdad», dijo. Valentina bajó los ojos hacia los cuadernos, pero la sonrisa que brotó en la comisura de su boca no pudo esconderla. Los niños, naturalmente, se dieron cuenta de todo antes que cualquier adulto. «Al sargento le gusta la profesora», anunció el Binjo, en medio de la clase, como si fuera una noticia urgente. «Binjo», dijo Valentina, roja como un pimiento maduro. «Profesora», lo niega, pero los ojos la delatan, dijo él, con la sabiduría de quien tiene 10 años y ya lo sabe todo. La sala rió entera y Valentina, a pesar de sí misma, rió también. El año llegó a su momento más pesado, una mañana de julio. Cuando el celular de Valentina sonó con el nombre de su padre en la pantalla: «Valentina, ¿tu mamá? Está en el hospital». El mundo se detuvo. Doña Perpetua había sufrido un problema en el corazón. Estaba estable, aseguraban los médicos, pero necesitaba cirugía. Y el padre, que siempre había sabido resolver todo con autoridad y dinero, hablaba con la voz de un niño que no sabe qué hacer. «Tienes que volver, hija». Valentina fue a la escuela de todos modos, con los ojos rojos. Dio la clase del día, pero la Rosinja, con esos ojos que no se perdían nada, se dio cuenta enseguida. «La profesora está triste. La profesora extraña a su familia», respondió ella, con honestidad. «Entonces, ¿se va?» Esa pregunta, pequeña, atravesó a Valentina como un viento de invierno.
Miró alrededor del aula, a los dibujos clavados en la pared, uno hecho por cada alumno el primer día, con la frase que ella había pedido: ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿El del ti? ¿O decía: quiero ser alguien que no desaparezca? Valentina tuvo que morderse el labio con fuerza para no llorar delante de los niños. Fue David quien la llevó hasta el autobús. Apareció temprano en la puerta de su casa, sin que ella se lo pidiera. Tomó la maleta sin preguntar. No dijo que se había enterado, pero se había enterado, porque en un pueblo pequeño la gente cuida de los demás, sin anunciarlo. En el camino, fueron en silencio. Cuando llegaron al paradero del autobús, él bajó, sacó la maleta del jeep y la colocó en el suelo frente a ella. Se quedaron uno frente al otro, con el sol de la mañana cayendo de lado y el polvo fino del camino flotando en el aire. Gracias, dijo ella, por todo lo que hiciste aquí, por cuidar este lugar. Ampor se detuvo, sin saber cómo terminar. No hice nada del otro mundo. Hiciste más de lo que imaginas, David. Él se quedó mirándola durante un largo momento. Entonces, por primera vez, desde que había llegado a Vila Dopin, el soldado serio, el hombre de corazón guardado, dijo algo que no estaba calculado, que no era práctico, que no era militar, en una sola palabra: vuelve. Valentina subió al autobús con esa palabra dentro del pecho y la cargó durante todo el viaje, como quien lleva una lamparita encendida, con miedo de que se apague. En el hospital encontró a su madre pálida, rodeada de cables y monitores, pero cuando doña Perpetua vio entrar a su hija, los ojos se le iluminaron y extendió la mano. Valentina la tomó y lloró. Lloró por todo lo que había tragado durante años en esa familia de silencios bonitos. Lloró de alivio al encontrar a su madre viva. Lloró de nostalgia por un lugar donde había pasado menos de un año y que ya sentía más como hogar que aquel apartamento en el piso 12. La madre acarició la mano de su hija con el pulgar, despacio. Cuéntame de ese lugar, Valentina, pidió, con voz débil pero los ojos llenos. Cuéntame todo, Ann. Y Valentina contó sobre doña Eunice y el café de todos los viernes, sobre el vino y las bromas que desarmaban cualquier tensión, sobre la Rosina y las estrellas, sobre el y el dibujo, sobre el proyecto Voces del Pin, sobre la plaza y el sol bajando despacio detrás de los árboles. Y sobre Davian contó, sobre Davi más de lo que había planeado. Doña Perpetua escuchó todo con los ojos cerrados y una sonrisa tranquila en el rostro. «Estás enamorada», dijo. «Mahoma, Valentina, vi esa cara por primera vez cuando naciste. Conozco cada expresión que hace en silencio. Ve, hija mía», dijo ella, apretando la mano de su hija. «No me estoy muriendo. Y aunque lo estuviera, no puedes dejar de vivir por mí. Nunca fue eso lo que una madre quiere para su hija. La cirugía salió bien». Y una tarde, mientras su madre dormía, el padre llamó a Valentina para un café en el pasillo del hospital. Se quedó revolviendo la cuchara durante mucho tiempo, sin mirarla. Entonces dijo: «Me equivoqué contigo. Estuve tan ocupado dándote lo que yo creía que era correcto, que nunca me detuve a preguntar ¿qué querías tú?». Hizo una pausa. «Pero necesito que sepas que estoy orgulloso de ti, aunque no entienda qué fuiste a hacer allá, al fin del mapa». Valentina sintió que algo se soltaba dentro de su pecho, algo que había estado atrapado ahí durante muchos años. «Especialmente por eso, papá», dijo ella. «Es especialmente por eso que deberías estar orgulloso». Don Arnaldo giró el rostro hacia un lado y se secó el ojo con el pañuelo, rápido, como quien no quiere ser visto. Valentina fingió no ver. 17 días después, bajó del autobús en Vila Dopin. ¿O no? Era hora de clases. Pero Valentina fue directo a la escuela de todos modos,
con la maleta todavía al hombro. Cuando empujó la puerta y entró, toda la turma estaba ahí dentro, sentada, callada, como si estuviera esperando. Por un segundo, nadie dijo nada. Entonces el Viño se levantó despacio, se volvió hacia la turma y anunció, con la solemnidad de un presentador de ceremonia: la profesora volvió. Gente, y el aula explotó. Fueron llegando uno a uno, algunos abrazando, algunos tocando el hombro. La Mariacina, que apretó la cintura de Valentina y no la soltó durante un buen rato. El Ti o se quedó parado frente a ella, callado como siempre, con un papel doblado en la mano extendida. Ella lo abrió. Ann era un dibujo, una mujer con los brazos abiertos, en medio de un aula, y alrededor de ella 22 niños, con estrellas saliendo de la cabeza de cada uno. Abajo, con la letra torcida y cuidadosa del Ti, estaba escrito: la profesora que no desapareció en Valentina. Dobló el papel con cuidado, lo colocó sobre su corazón y dijo, con una voz que ya no temblaba: estoy en casa. Esa tarde, Dávila esperaba en la plaza, no sentado donde Pai, con las manos en los bolsillos, mirando hacia un lado, con esa expresión de quien finge que no estaba esperando, pero sí lo estaba. Valentina caminó hacia el despacio. Los dos se quedaron en silencio un momento, de ese silencio que ya no pide explicación, que ya se convirtió en un lugar familiar entre dos personas. Volví, dijo ella. Vi, respondió él. Dijiste una palabra cuando me fui. Dije, solo una. Era la única que importaba. Valentina lo miró. Él la miró a ella. Da bien sé que aprendiste a guardar tu corazón. Sé que te lastimaron, pero necesito que sepas que no vine hasta aquí para irme, vine para quedarme. Él se quedó callado durante un largo momento, como quien pesa las palabras antes de recibirlas, porque ya sabe cuánto duele cuando mienten. Entonces dijo, con voz baja y firme, desde un lugar profundo, desde que llegaste a este pueblo, empecé a recordar que existe algo más allá de la misión. ¿Qué cosa? Tú. Y en aquella placita pequeña, con la fuente que nunca funcionó al lado, la campana torcida de la iglesita al fondo, y el perro amarillo durmiendo a la sombra, como si el mundo fuera perfecto. Así, David tomó la mano de Valentina. Ella no la retiró. Se quedaron allí, de la mano, mirando el sol desaparecer despacio, detrás de los árboles, como dos personas que aprendieron, cada una a su manera, que el amor de verdad no llega donde lo buscas, llega donde menos lo esperas. Al final de un camino polvoriento, en un pueblo pequeño que el mundo olvidó, en alguien que dice, vuelve con una sola palabra, y quiere decir toda una vida. Cuando llegó el día de la transferencia de David, él fue a la oficina de su superior, se sentó en la silla de enfrente y dijo, sin rodeos, quiero pedir prórroga de la misión, señor. Tengo razones personales para permanecer en el puesto. El superior lo miró por encima de los lentes durante un buen rato. ¿Razones personales, sargento? Sí, señor Ensólidas. El superior se quedó en silencio. Entonces hizo algo raro. Sonrió, abrió el cajón, firmó el papel y se lo devolvió. Aprobado, cuide bien el puesto. Siempre, señor, respondió David. Y por primera vez en mucho tiempo, lo dijo también con una sonrisa. En la fiesta del último día del año escolar, la escuela se quedó pequeña de tanta alegría. Banderitas coloridas de ventana a ventana, mesa con pastel de maíz y jugo de naranja, canciones que los niños mismos eligieron. Valentina y David bailaron juntos. Ella le pisó el pie 2 veces. Él perdió el compás una, pero era de ese tipo de baile que no necesita ser correcto para ser perfecto. En algún momento, el Vino se subió a una silla y levantó la mano como quien pide la palabra en un congreso. Atención, gente, comunicado urgente. La fiesta se detuvo. La profesora Valentina
y el sargento Davy son novios oficiales ¿desde cuándo? Desde siempre. ¿Y nadie me avisó? ¡Qué absurdo total! Risas, aplausos, silbidos. Valentina se puso tan roja que David tuvo que cubrirse la cara con la mano para no reírse demasiado fuerte. Y doña Eunice, allá al fondo del aula, se secó la comisura del ojo con el delantal muy rápido, como quien cree que nadie vio. Pero la Rosina vio y sonrió, mirando a la profesora que había traído estrellas a aquella salita de techo rojo. Mi gente, acabas de escuchar la historia de Valentina y de David, dos personas que venían de mundos diferentes y fueron a parar al mismo lugar pequeño y descubrieron que lo que siempre buscaron estaba exactamente allí, en ese pedacito de tierra que el mundo había olvidado. Valentina tenía todo lo que el dinero compra y fue a buscar lo que el dinero nunca podrá comprar, en el calor de un niño que te llama profesora con orgullo, la sensación de ser realmente necesaria, el amor que no necesita una dirección bonita para existir. No soltó la riqueza porque fuera malo ser rico, soltó el vacío que había dentro de ella y fue lo suficientemente valiente para ir a buscar lo que la llenaba, aunque el mundo entero pensara que era una locura. David aprendió de la forma más dolorosa que el corazón es vulnerable y cerró ese corazón como quien cierra una ventana por miedo al viento. Pero una ventana cerrada tampoco deja entrar la luz. Fue necesaria una mujer que preguntara, ¿estás bien? Con verdad, no con protocolo, para que él recordara que vivir con el corazón abierto es el acto más valiente que existe, más que cualquier misión. Y los niños de Vila Do Pen. Oh, ellos nos enseñan la lección más linda de todas, aunque el futuro no vive en los lugares grandes y famosos, vive en los corazones pequeños, que alguien se dispuso a cuidar con paciencia, con amor, con presencia. El ti o escribió, quiero ser alguien que no desaparezca. ¿Cuántos de nosotros necesitamos oír eso hoy? A veces, la mayor pregunta de nuestra vida no es a dónde ir, sino si tenemos el coraje de quedarnos. Si hay algo que esta historia quiere grabar en tu memoria, es esto, ve a donde eres llamado, no a donde es cómodo. Ama con coraje, no con la cautela de quien ya ha sido lastimado demasiado. Y nunca, nunca subestimes el poder de un profesor, porque un profesor no solo transmite contenido, un profesor planta estrellas dentro de las personas, y esas estrellas duran toda la vida. El mayo era acto de valentía de tu vida. Tal vez no sea lo que imaginas, tal vez sea bajar de un autobús al final de un camino que el GPS no conoce, mirar un lugar pequeño que el mundo olvidó y decir en voz alta, es aquí donde me quedo, es aquí donde soy quien vine al mundo a ser. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, compártela con quien amas, deja tu comentario y suscríbete al canal, porque todas las semanas hay una historia nueva esperándote. Aquí no solo contamos historias, plantamos memorias. Hasta la próxima, con amor y con verdad.